Recuerden que yo voy a hacer pillería, ¿por cierto? Ya, entonces yo tengo, nosotros tenemos aquí, voy a partir con este, voy a hacer el ejercicio a partir de este. A ninguno de ustedes les va a tocar, por lo tanto, fíjense, esto, por favor, presten atención. Esto va a ser demasiado rápido para el que esté pavallando en el celular o conversando con el compañero o pensando en la mortalidad del cangrejo. Esto va a ser muy rápido. Ya. Entonces, lo que tenemos aquí son precios que fueron extraídos desde el 2 de enero de 2015 hasta el 30 del 12 del 2019. ¿No? Ese fue el tramo que se tocó. Control L, punto, separado por, o sea, por guión para que sea fecha. Ahí lo tengo como ya. Entonces, dado que tengo esto que está aquí para estas empresas, yo lo que voy a obtener ahora de estas empresas van a ser sus benchmarks. ¿Ves? Los benchmarks. Vale decir, del precio obtengo la rentabilidad, ¿cierto? ¿Cómo está ahí? Benchmark. Y sabemos que en el benchmark se pierde el primer dato. Ese de allí se pierde, porque el benchmark es variación. Por lo tanto, si yo tengo 1000 datos, en datos, cuando voy a calcular el benchmark voy a tener solo 999. Siempre voy a perder un dato. Entonces, la variación va a ser el periodo 2 dividido por el periodo 1 menos 1, que es la forma más fácil de hacerlo. Y allí vamos a tener entonces ahora las variaciones, ¿cierto? No me interesa eso que está para allá, me interesa trabajar con esto que está aquí. Entonces, vista inmovilizada. Ahí para poder moverme para todos lados sin ningún problema, ¿cierto? Entonces, lo que necesito calcular aquí son los betas de Concha y Toro y CSU, para estas dos empresas. ¿Claro? Y sabemos, anoche tuvimos una discusión con una profesora y me decía, no, pero es que hay que enseñarle la forma. La forma, el alumno tiene que aprender a calcularlo e interpretarlo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo estudié esto lo hacíamos a mano. Todos esos numeritos que están para abajo, pescábamos una calculadora y lo hacíamos a mano. ¿No? ¿Les queda claro? Yo los haría calcular a mano. Pero el modelo educativo me dice que les tengo que enseñar para que ustedes vayan a producir a la empresa y no para que vayan a crear nuevo conocimiento. Por lo tanto, me tengo que saltar esa parte, a pesar mío. ¿Les queda claro? Se fijan que yo de repente le hablo de historia, pero no sirve de nada. Sí, en la práctica no sirve para hacer, pero sirve para fundamentar, que es el tema para. ¿Verdad? Pero a ustedes lo que les va a interesar, en definitiva, es interpretar este dato. Entonces, dijimos que podemos calcular esto con la función covarianza y varianza, ¿cierto? O lo podemos hacer a través de la función suma producto. Entonces, yo lo voy a hacer de las dos formas. Voy a calcular la covarianza entre el activo y el mercado. ¿Estoy escribiendo, no? No. Sí, sí escribí. A lo mejor está en negrito. ¿Y por qué no apareció? ¿Está escrito? No sé, yo sabía que estaba escrito. Covarianza entre el activo y el mercado. ¿Ya? Voy a tener la varianza del mercado y con esto voy a obtener el beta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces la covarianza del mercado con el mercado va a ser siempre covarianza muestral del activo. En este caso el activo es el mercado, ¿cierto? Punto y coma, sobre el mercado, que en este caso es el mismo. ¿Ya? Entonces estoy covariando el mercado consigo mismo. Por lo tanto, la práctica de eso es una varianza. ¿Ya? Veamos si es que es cierto. Allí me dio esa covarianza y veamos la varianza. La varianza muestral de eso que está allí. Y me dio el mismo número. ¿Se fijan? La covarianza de un activo sobre sí mismo, en la práctica es la varianza. ¿Ya? Ahora bien, voy a dejar fijo el segundo valor allí,
de manera tal de que al dejar fija la segunda matriz, para decir el mercado, esto me va a permitir copiar para el lado sin ningún problema. ¿Sí? Entonces ahora tengo la covarianza del activo del mercado y tengo la varianza del mercado de Conchitoro y de CSU. ¿Ya? Entonces estas son las varianzas de todo, varianzas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ya, pero esto de aquí, ¿qué es lo que es? La varianza del mercado, que es la que nosotros vamos a trabajar. Entonces nosotros vamos a trabajar esta y esa de allí. ¿Cuál será el beta del mercado sobre sí mismo? 1. Porque la división de S sobre S es 1. No importa cuántos decimales le ponga, es 1. ¿Se fijaron? ¿Qué significa eso en la práctica? Significa en la práctica que el mercado covaría sobre sí mismo en una vez. ¿Para dónde va el mercado? Adivinen para dónde va el mercado. Para allá. ¿Cierto? No es bipolar el mercado. O multipolar. ¿Cierto? No. ¿Para dónde va el mercado? Para el mercado. Pero ¿qué es lo que ocurre con las otras? Viña Conchitoro tiene un 0,24. De hecho se aleja del mercado porque el valor exacto sería 1. No el correcto, el exacto. La covarianza exacta es esa. Se aleja bastante del mercado y en el caso de CSU se aleja un poquito menos, pero las dos se alejan. Quiere decir que estas dos empresas no van para el mismo lado que el mercado. Cuando el mercado sube, estas suben pero menos. ¿Sí? Cuando el mercado baja, estas bajan pero bajan menos. Más o menos por ahí. ¿Ya? ¿Les queda claro? Porque esa es la interpretación de beta. Entonces, yo me voy a preguntar otra cosa. ¿Se acuerdan que el beta lo podíamos calcular con la función pendiente, sí o no? Sí. ¿Y qué tal si calculo los betas por año? Porque aquí tengo el beta total. El beta total también lo puedo calcular con la función pendiente, ¿cierto? Lo calculé de esta otra forma para que no nos olvidemos que el beta se puede básicamente eso. Pero ¿qué pasa si yo calculo, por ejemplo, el beta de 2015, 16, 17, 18 y 19? Voy a poner aquí 2015, debería haber 2016, ¿cierto? 17, 18 y 19. ¿Qué tal si yo calculo esos betas? Ahora, para facilitarlo, lo voy a hacer con la función pendiente. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, esto no lo tienen que hacer ustedes, ¿ya? Todavía. En finanzas corporativas. Pero aquí todavía no lo tienen que hacer, ¿ya? Aquí vamos a trabajar con el beta total. Pero queremos mostrar qué es lo que ocurre con el beta a través del tiempo, ¿ya? Entonces yo voy a tomar con la función pendiente primero el I conocido, que va a ser el mercado, o sea, perdón, el activo. Voy a tomar todo el 2015 y que va a estar hasta allí. Y por otro lado, voy a tomar al mercado. Y el mercado lo voy a dejar fijo, ¿cierto? Un F4 para poder correrlo para el lado después. Miren, en ese mismo tramo, el beta del mercado sobre sí mismo es 1 del mercado. Es lógico, ¿cierto? Ya, ¿qué va a ocurrir en el 2016? Bueno, voy a tener de nuevo mi función pendiente, ¿cierto? Y en el 2016, vamos por aquí, el 2016, vamos a tener desde el último día del 2015, no desde el 1 de enero, porque tiene que haber continuidad, este es el primero de los alumnos, toman el 2016 del 1 de enero del 2016 y se pierden el salto del año anterior. ¿Ya? ¿Y por qué en el 2015 no lo hicimos? Porque no tenemos el 2014, no. Pero parte de donde parte. Entonces vamos a tener ese allí y lo vamos a llevar entonces hasta el otro que estaría acá, el último día del 2016, sobre, bueno, ahora el 2016, ¿cierto? Profe, una consulta, ¿por qué toma hasta noviembre nada más? ¿Toma hasta noviembre? Sí, la vez pasada igual. Bueno, la anterior. Sí. ¿Cuál? El anterior, el 2015, igual tomó hasta noviembre nada más. ¿De verdad? Sí. ¿A los que me equivoqué? Ah. No creo que ustedes me están mintiendo. Ah, tiene razón, no me están mintiendo. Escucha que pavo soy. Fácil, uno viene para acá. Busca el último día. Uno viene para acá.
es el 232, ¿cierto? Sí. ¿Y hasta cuánto tiene que llegar? Hasta el 252. Entonces lo cambié aquí, no, 252. 252 y 252. Cuando uno dice, pero cámbienlo ahí, la alumna borra toda la cuenta, sí. Entonces ahí donde termina el más listo. ¿Sí o no? Ya, ahí está. Pero igual me dio uno, o sea, lo mismo. Ya. No, yo no lo voy a hacer para todos los años, pero... y el otro que está acá, entonces, termina en el 504. ¿Ya? Entonces, esto va a terminar aquí en el 504 y acá en el 504. ¿Ya? Ya. Voy a sacar esos zonas para no aburrir. Y lo voy a tirar para el lado. Ah, hay algo aquí. Este está malo. F4 y F4. Este no, este sí. Miren qué interesante. Es que esto quiero que entiendan esto. En el año 2015, el beta de CSU es 1. En el año 2015, el riesgo de CSU se comportó de manera similar al riesgo del mercado. ¿Estamos de acuerdo? Y en el año 2016, perdón, y el beta de Conchituro estuvo como bien parecido al del mercado. Pero en el año 2016 ya el Conchituro se fue para cualquier lado. ¿Sí? ¿Se fijan o no? Ya, esto es lo que quiero que entiendan. Una empresa, no todo el tiempo, se mueve igual que el mercado. ¿De qué depende? De esa cosa que enseña este gallo que estaba aquí cuando nosotros entramos, ¿cierto? Del análisis Porter, del PST. Ya, por eso que cuando ustedes hacen un Porter y un PST no lo pueden hacer para un año. Es un error poner en un PST, aunque se lo guardan los profesores, que digan, por ejemplo, según la última encuesta que hacen, la aprobación del presidente Gabriel Boric cayó a un 3%, pongamos así, un 3%. No, profesor, este es un dato súper relevante. Sí, pero mañana el presidente va a decir, tenemos plata, vamos a tener carabineros en todas las partes, ¿no es cierto? Hemos puesto unos dispositivos de teletransportación como el Capitán Kirk, ¿no es cierto? Y los carabineros o vamos a hacer una cosa de precon, ¿no es cierto? El Minority Report, vamos a anticipar todos los delitos, por lo tanto a Sebastián le van a estar robando y va a aparecer un policía que lo roba. ¿Vieron esa película, no? ¿Sí o no? Con el Tom Cruise. ¿Y de qué va a pasar con la aprobación? Mañana el presidente Boric se va a ir para arriba. Por lo tanto, uno no puede hacer un análisis de largo plazo con variables de corto. ¿Les queda claro? Es por eso que cuando uno va a analizar financieramente a la empresa, que es lo que vamos a hacer, ustedes tienen que hacerlo para el examen de esta asignatura, no pueden, profesor, ¿se puede tomar un solo año o 2 años? Yo no dice, no aprendió nada, ¿cierto? Mínimo 5, 6, ¿ya? ¿Les queda claro? Siempre se hace con eso, no importa que el IT diga otra cosa, ¿ya? Si uno quiere realmente aprender a hacer análisis, tiene que tomar una perspectiva a largo plazo. Por eso yo les pedí, ¿desde qué año? De año del 2003, padre. ¿Sí o no? Pero no es que los vaya a trabajar con todo eso, pero es para que vayan creando la noción de que es y ustedes dicen, pero son muchos años. Oye, si eso le hace súper rápido. Quiero que entiendan esto. Por lo tanto, su principal aliado va a ser el conocimiento y la herramienta. ¿Sí? Ya. Entonces el beta acá. ¿Les queda claro? Esto es lo primero que van a hacer. Van a calcular los betas con su empresa. ¿No? Lo segundo que vamos a hacer es que vamos a desapalancar. Para desapalancar, recuerden, vamos a trabajar con este de aquí. Nosotros sabemos que el beta apalancado, el beta L, o simplemente beta L, ¿ya? Va a ser igual a el beta desapalancado por 1 más el leverage, D dividido por E, y eso a su vez multiplicado por esta cosa por el escudo tributario, 1 menos P, ¿cierto? Que es lo que ya escribimos por acá. Entonces, el problema es que sabemos que ese beta que está ahí arriba, ¿cuál beta es? ¿El apalancado o el desapalancado?
Desapalancado. Por lo tanto, tenemos que encontrar cuál beta. Ya, y si tomamos esto y queremos encontrar el desapalancado, a partir del... ¿Ya? Claro, pues en vez de eso, aquí va a ser un BL dividido. ¿Se fijan? Por lo tanto, este es el primer proceso. Ir a desapalancar. ¿Les queda claro hasta aquí o no? ¿Sí? Ya. ¿Qué necesitamos para poder desapalancar? La deuda, el leverage y el impuesto. La deuda, el leverage y el impuesto. ¿Les queda claro? ¿El qué? La deuda, perdón, el patrimonio y el impuesto. La deuda, el patrimonio y el impuesto. ¿De cuándo? Pues yo estoy tomando el beta de 5 años. O sea, sí, del 2015 al 2019. 15, 16, 17, 18, 19, son 5 años. ¿De cuándo? ¿La deuda de cuánto? ¿Del año 2015? ¿Del 2019? ¿El promedio? ¿La suma? ¿Cuál? Eso lo vamos a dejar para una discusión un poquito más adelante. Vamos a trabajar nosotros, mientras tanto, solo para simplificar, con el último año, porque es el año vigente, el año 2019, ¿sí o no? Ya, ¿dónde vamos a encontrar eso? Vamos a ir a Investing. ¿Y qué empresas tengo aquí? Conchitoro. Conchitoro. Y Conchitoro. No, perdón, ¿qué dije? No es Investing, perdón, me equivoqué. Es CMF. Conchitoro. Y la otra dijimos que era CMF. Y ahí tenemos la. Entonces vamos a venir a buscar el último año. ¿Cuál es el último año que tengo aquí? 2019. No, pues no es el 2000. Ahí está. Y en este otro, la misma cosa. 2019, en IFRS y ahí está. Entonces vamos a ir a buscar aquí los datos que nos piden. Nos piden primero la deuda, pero dijimos que vamos a trabajar la deuda como el pasivo total nomás, ¿cierto? Después vamos a hacer los vamos a torturar. Entonces aquí está el total de pasivos. Este es el 2019. ¿En dónde estoy? Esto quiero que era Conchitoro. ¿Sí o no? Entonces voy a poner aquí datos año 2019. Conchitoro, ¿cierto? Viña Conchitoro. Ya, ¿y esto está en qué cosa? ¿En qué unidad de medida? En miles de pesos chilenos. Ya, y aquí está el patrimonio total. Ese de ahí. Entonces voy a poner aquí el patrimonio total. Y esto voy a poner aquí en miles de pesos. Dejé todos los datos que tiene que llevar en la tabla de finanzas. La fecha y el monto. ¿Ya? Y vamos a seguir entonces. Vamos a tener a CCU. Y CCU lo tenemos al lado. Y CCU, ¿qué es lo que tiene? Tiene al total de pasivos, por allí, y tiene por otro lado al patrimonio total, y este también está en miles de pesos chilenos, ¿cierto? Uno podría ponerle aquí, para entenderlo mejor, CLP, ¿ya? Miles de pesos chilenos. Y ahí lo entendemos por qué es parte del cuento. Ya. Entonces tenemos estos dos datos que están acá. Chequémoslo. Tenemos esos dos datos que están allí. Y nos falta tasa, ¿cierto? Nos falta el impuesto de renta. ¿Cuál es el impuesto de renta para las empresas?
¿Dónde podemos saber cuál es el impuesto de renta para la empresa? Muy bien, el servicio de impuestos internos. Recuerden, cuando uno va a buscar datos tiene que ir a las fuentes oficiales. El periódico, por muy bueno que sea, no es una fuente oficial. ¿Ya? Entonces, como no es una fuente oficial, vamos a ir al servicio de impuestos internos y vamos a buscar tasa de impuesto de primera categoría, coma, SII, porque quiero que me llegue a la página del servicio de impuestos internos, por eso en la búsqueda le pongo una coma, ¿cierto? Y lo mandamos por allí. Y aquí nos da entonces, nos va a mostrar unas tablas, pero si yo vengo aquí, hay una tabla que me gusta más que esta porque mostraba más años para atrás. ¿Pero qué año estamos buscando? 2019. ¿Cuál es la tasa? 27. ¿Se fijaron, no? Ya. Esto que está aquí es un dato que usted igual de alguna forma lo tiene que sacar y después pegar en sus informes. ¿Ya? Formará, esto es un anexo de cualquier forma. Pero ya sabemos que la tasa de impuestos, porque si hubiésemos estado en el 2016, o ¿cuándo partimos nosotros? 2015. Si la hacemos por año, en 2015 tendríamos que poner 22,5, el 2016 24, el 2017 25, el 2018 25,5 y de ahí para adelante. ¿Se fijan o no? Porque la tasa cambia, y cambia por una ley. ¿Ya? ¿Qué ley? La ley de impuesto a la renta. Por lo tanto, para este año 2019 todos tenían una tasa del 27%. Entonces, ahora estamos en condiciones de calcular. ¿Calculé? Entonces me dice que el beta L va a ser 1 más el lebra, por lo tanto calculemos el lebra, D dividido por E. D dividido por E va a ser igual a la deuda dividido por E, y dejémoslo aquí. Ya, pregunta, ¿cuál de las dos empresas está más endeudada? Viña Conchitoro, ¿por qué? Porque el leverage es más alto. Es así de simple. El leverage es más alto. ¿Cómo lo sabemos? Análisis, ¿se acuerdan o no? Vertical. Si yo hago el análisis vertical, como le encanta al profesor, en grafiquito, y el grafiquito al profesor le gusta bien bonito, 3D ojalá, ¿ya? Y con las leyendas que van para allá, pero aquí sabemos, esto es la deuda y este es el aporte producto. Por lo tanto, en la práctica lo que me está diciendo es que por cada peso que aportaron los socios, los terceros aportaron 1,11 pesos. Y acá, quiere decir que por cada peso que aportaron los socios, los terceros aportaron solo 0,63 pesos. Por lo tanto, está más financiada con... Perfecto. ¿Ya? Los socios pusieron más aquí. Ahora, ojo, los socios pusieron más dinero, voy a mirar acá, pero el aporte inicial fue siempre el mismo. El capital pagado. José, eso, préstale atención ahí. No ahora, porque ahora no lo voy a explicar, pero préstale atención a eso. ¿Ya? Sin embargo, indirectamente los socios empezaron a aportar con utilidades retenidas. O sea, el dividendo no repartido. La ganancia no repartida. La ganancia no repartida, el hermanito es el dividendo, ¿cierto? Que es la ganancia repartida. Entonces, claro, el aporte inicial fue siempre el mismo, no se les pidió más plata directamente a los socios, pero no se les devolvió todo lo que habían ganado. Y eso, en la práctica, hace que para Conchitoro este cuento vaya y aumente significativamente. ¿Ya? Entonces, aquí está la estructura de este leverage. Después, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener el leverage, pero el leverage multiplicado por, perdón, voy a poner primero el escudo tributario. 1 menos T, vale decir 1 menos el 27%. Es decir, el escudo tributario es de 0,73. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que la empresa
¿no es cierto?, rebaja costo por 27%. Ah, pero no rebaja costo contable. Rebaja costo financiero, que es distinto, para el análisis financiero. ¿Sí? ¿Les queda claro? O también podríamos decir que no toda la utilidad es de la empresa, sino que solo el 73% de la utilidad realmente es de la empresa. ¿Se fijan? ¿No? Porque el resto es el escudo fiscal. Lo que el fisco saca, ¿para qué cosa? Para financiar la política fiscal expansiva. ¿Se acuerdan? Ya. Independiente profesor del porcentaje, si es más alto también sería lo mismo. Si Claro. fuera 23, O si es más bajo, fuera por ejemplo, ¿qué es lo que dicen los empresarios? Bájenme el impuesto, por favor, es muy alto, entonces bájenlo a cuánto, un 25. Ah, el 75% de la ganancia es mía y eso es lo que está diciendo. Es por eso que el fisco es como que trata de subir. Ahora, ojo, esta es la tasa nominal, porque la tasa efectiva en realidad cambia. Lo voy a hacer con voy a tomar solo a Conchitoro. El que tenga acá. Y voy a tomar aquí la ganancia entre impuestos. Voy a tomar esta, ¿ya? Para que lo vean. También, José, esto. Jesús, perdón. Jesús, esto. Ya, nosotros dijimos que esta empresa paga un 27%, ¿se acuerdan? No? Eso es lo que estamos diciendo, que paga un 27% de impuestos. ¿Qué significa eso? Que este de aquí debiera ser el 27% de allá. Lo primero que voy a hacer es que voy a calcular el 27% de la ganancia de este impuesto por 0.27. ¿Cuánto me deberá dar? 39 millones. ¿Sí o no? Porque eso es lo que estamos haciendo. ¿Y cuánto me da? 50. ¿Cómo es eso? Sí, me da 50. Y en el otro caso, para el año anterior, me dio 127%. A ver, ¿cómo es eso, profesor? Very, very simple. ¿Ya? Mira, si yo tomo este y lo divido por esto, me tiene que dar el 27%. ¿Me dio el 27%? Sí. Lo que yo calculé es el 27%. A esto le llamamos la tasa nominal. La que dijimos que se le va a aplicar a una empresa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Pero las empresas no pagan impuestos sobre la ganancia de este impuesto. La pagan sobre otra utilidad, que es una utilidad tributaria que se llama renta líquida imponible. Entonces, si yo calculo la tasa esta sobre ese, voy a tener otra que le vamos a llamar nosotros la tasa efectiva. Y miren lo que va a ocurrir aquí. Voy a poner el formato para después, para que el impacto sea inmediato. Entonces, la tasa efectiva va a ser igual a lo que pagué dividido por la base imponible contable que generó. En el año 2019 su tasa efectiva fue un 21,54. Considerando esto, voy a tener que ir a mirar otras cosas, pero no es el 27%. Es, qué fresca esta empresa. El año anterior fue un 29,71. Poco más del 27%. En promedio, la tasa efectiva para las empresas chilenas es de un 36%. Porque yo lo estoy calculando aquí sobre la utilidad de impuestos, no se calcula sobre eso, se calcula sobre otro. ¿Ya? Quiero que entiendan esto. Por lo tanto, porque ustedes van a ir a hablar de empresa y cuando vayan con empresarios, decir, ¿por qué estoy pagando 50 millones cuando tú me dijiste, estoy pagando 136 millones cuando tú me dijiste que en realidad eran 126? Sí, pues lo que pasa es que una es la tasa nominal y la otra es la efectiva. Cuando uno hace los ajustes, toma los créditos contra, no los créditos bancarios, sino que los créditos tributarios, ¿no es cierto? Contra renta y etcétera, etcétera. Entonces hace una ajuste. Es por eso que no va a cuadrar nunca. En contabilidad a ustedes le dijeron, saque la ganancia de este impuesto, calcule el 27% y esa es la ganancia del ejercicio, ¿cierto? Ya, porque esa es una simplificación. Así como yo les digo que esto es una simplificación porque después se los vamos a cambiar. ¿Sí o no? O sea, es el piso para que ustedes sepan que de ahí parte. Pero ahora, ustedes tienen que saber, ahora ya nosotros vamos a seguir trabajando con tasa de 27%, que las empresas, pero en finanzas corporativas no, que las empresas no pagan la tasa nominal, pagan una tasa efectiva. ¿Les queda claro? ¿Sí? Ya.
Entonces, dado que tenemos eso, tengo el escudo tributario. Ahora voy a tener esa parte por 1 menos T, ¿cierto? Vale decir que voy a tener esta multiplicación, esta por esa. Y allí lo tengo. Si ustedes se fijan, este es un factor. ¿Se fijaron que es un factor? ¿Ya? Y este factor puede ser normalmente menor a 1, pero podría ser mayor a 1 en algunos casos, sí podría ser mayor a 1. O normalmente es menor a 1. Ya. Es por eso que en la fórmula acá que dice es 1 más ese factor que está ahí. Entonces, si yo ahora tomo todo lo que está acá adentro, eso que está allí, ¿no es cierto? Y digo que esto es 1 más eso, ahora mi factor va cambiando y quiere decir que este es un valor que va a ir a dividir al BL. ¿Sí o no? Va a ir a dividir al BL. Por lo tanto, ahora sí, si yo quiero calcular el BU, que es eso de allí completo, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que el BU es el BL que teníamos allá dividido por el factor que está ahí. Y cuando tenemos eso de allí, bueno, ya nos va quedando lo siguiente. En este caso, recuerden que eso era para mostrarles algo más. ¿Sí? En este caso, el beta U para el mercado no se saca porque el mercado no tiene leverage, ¿cierto? Este es el beta de la empresa, o sea, el coeficiente de riesgo sistemático en el mercado de esta empresa es 0, de Conchito 0,13 y de CCU 0. Cuando nosotros le agregamos, porque eso es lo que hacemos aquí, 1 más eso, ¿cierto? Cuando le agregamos el efecto del apalancamiento, vale decir la estructura tributaria, vamos a tener un beta, por eso le llamamos beta apalancado, porque es el beta incorporando la estructura de deuda, ¿cierto? La estructura financiera. Pero si yo le saco la estructura financiera, si analizo esto sin estructura financiera, en realidad el beta es más bajo, para este caso. ¿Podría ser más alto, profesor? Sí. ¿Podría ser negativo? Sí. ¿Podría ser 0? Sí. ¿Podría ser 1? Sí. ¿Qué valores podría tomar? Entre menos infinito y más infinito. ¿Les queda claro? Depende de la empresa, ¿no? Solo depende de la empresa. ¿Dudas? Consultation. Miren, supongamos que tenemos una empresa cualquiera. Supongamos que tenemos la empresa yo mismo, ¿cierto? ¿Ya? Y yo tengo una deuda de, ¿cuánto debo llevar al sistema? Yo debo como 350 millones. Y si junto mi auto, el computador y todo eso otro cuento, debo tener así como con suerte 5 millones. El beta U tiende a 0. Acá, ¿sí o no? Mi beta U allí tiende a 0. ¿Por qué? Porque ese factor es demasiado grande. ¿Sí o no? Claramente no me muevo con el mercado porque estoy completamente fuera de mercado. ¿Cómo sé que estoy completamente fuera de mercado? Por el leverage. ¿Sí o no? Porque tengo la misma tasa, tengo el mismo escudo tributario. Lo único que cambia aquí es leverage. Estoy completamente fuera del mercado. O sea, yo no me muevo con el mercado, definitivamente. ¿Sí? Y ahí hay un tema potente. Ahora, ¿qué ocurriría si yo tengo otra empresa que es parecida, pero no soy yo, eres tú misma? Lo voy a poner aquí tú misma para que no me digan que soy mi socio. Ya, y al revés, estos son 5 millones y este otro son 350 millones. Entonces, recuerden,
Ah, es que yo estoy contando aquí al beta. Yo voy a suponer que aquí mi beta es mi beta promedio. Promedio, de eso es. Ya, ahí tengo betas promedio. ¿Ya? Entonces tú mismo, ¿no es cierto? Y empiezas, te fijas que aquí yo incluso tomando el beta que tenía antes, puede estar ahí. Entonces esto es lo que vamos a tener nosotros. ¿Claros con el beta? Con esto se acaba, casi se acaba la teoría del beta. El otro, el KPM, que ya sabemos que la tasa libre de riesgo viene del Banco Central y la rentabilidad de mercado viene del mercado, viene de aquí, del IPSA. ¿Cierto? ¿Por qué está tomado con 5 años? ¿Por qué cuando el profesor diseñó esto lo diseñó con 5 años? Porque 5 años toma un periodo que es bastante interesante para nosotros. ¿Cuánto dura el presidente de la República en sus funciones? 4. 4. Por lo tanto, en 5 años, ¿por cuántos cambios de presidente vamos a pasar? A lo menos un cambio, pero podríamos pasar por 2. ¿Sí o no? Entonces, tiene una perspectiva que es de más largo plazo. ¿Está bien o no? ¿Ahí les va quedando claro? Y esta perspectiva que es más de largo plazo es mejor que la perspectiva de corto plazo. Es como esto, miren, después del terremoto, ¿se acuerdan que el 2010 hubo un terremoto? Bueno, la mayoría de ustedes eran chiquititos, pero bueno. ¿Qué edad tenía usted para el 2010? Como 14 años. 9. ¿Ah? 9. No, ni se acordaba. Era un hombre mayor, porque ustedes no lo creen ya. Entonces, y estábamos aquí, estábamos en esta sala. No, yo estaba en la 501. Me encantaba la 501 después del terremoto porque como está toda parchada, ¿se han fijado, no? Vayan a ver si está toda parchada porque esa se quebró entera. Se goteaba en invierno, pero entretenido. Yo me decían, profe, pero mire la sala, oiga, son como los jardines colgantes de Babilonia, mire, como pajitos, es una sala verde. ¿Ya? Entonces estábamos ahí y tembló. Hubo una réplica fuerte por ahí por abril, más o menos. Y los chiquillos, todos, arranquemos. Y yo me paré en la puerta. No, le cerré la puerta, por supuesto. Yo me paré en la puerta, calma. Entonces llegaba alguien que era de Coronel, siempre me acuerdo. Entonces decía, ¿y usted qué va a hacer? No, méteme por casa. ¿Por qué? Porque está temblando. ¿Y para qué se ir para su casa? No, porque está temblando y aquí me puedo morir. Oiga, si se va por Coronel y viene un tsunami, va a llegar en San Pedro. El tsunami se cayó. ¿O no? ¿Se cayó este edificio para el terremoto? Sonó que daba gusto, pero se cayó. Yo estaba en otro edificio que tiene esta misma construcción, también en una réplica, en marzo, siempre me acuerdo. Y de repente empezó a temblar, también estaba con unos árboles. Y empezó a temblar y empezó a hacer. Porque estas cuestiones se movían, así, como que chocaban entre ellas. Y todos también querían salir acá. No, calma. No, pero ¿cómo puede estar tan calmado? La verdad es que yo igual estaba asustado, pero es que era el profesor. ¿Se imaginan que el profesor se salió a arrancar? Bueno, ahí está la función del líder. El líder tiene que actuar a pesar de sí mismo para ustedes. Entonces, eso, la teoría del... ¿Para qué sirve desapalancar el beta? No, pues tiene una utilidad más práctica. Miren, ¿cuánto es el beta desapalancado? Estos son los betas desapalancados. Recuerden, estos de aquí no, porque estos somos nosotros. Ya. Entonces, estos son los betas desapalancados. Nosotros podríamos agregar algo aquí. ¿Se acuerdan? Agregamos la capitalización bursátil. ¿O no? ¿O estoy perdido? ¿O no es eso con usted? No. Ya, nos falta un dato. Nos falta la capitalización bursátil. ¿Qué es lo que es la capitalización bursátil? Es el precio de la acción por el número de acciones. Eso es la capitalización bursátil. El precio de la acción por el número de acciones. ¿Ya? ¿En dónde vamos a encontrar eso?
¿Están seguros que no lo vi con ustedes? Primero, ahora sí, Investing, Viña Conchitoro. Lo puedo ver en otras, pero yo ya me acostumbré a ver Investing nomás. Y después tengo a Investing, ¿qué otra empresa es? CSU. Ya. Entonces voy a estar aquí. Si yo vengo al resumen, que es esta primera paginita en donde me muestran los betas, mira, ahí está el beta de Viña Conchitoro, 0267, que se acerca al que calculamos nosotros, ¿cierto? Porque nosotros dijimos que ese beta era de, ¿cuánto era? 0.24, por lo tanto está bastante cerca. Ya. Quiere decir que no estábamos tan perdidos. Ya. Pero la capitalización bursátil está aquí. Miren, dice aquí, capitalización de mercado, 695,88 B. Ustedes saben que cuando uno tiene muchos números, le pone M, B o T, que es lo que esté entera, ¿cierto? Entera. Un terabyte, ¿cómo se abrevia terabyte? Cuando usted tiene un archivo, por ejemplo este tiene una capacidad de 1,81 tera y yo tengo ocupado 1,76 tera. Pero si yo voy a ver un archivo dentro de eso, por ejemplo este es chiquitito, 850 kilobytes. Y después vendrán los megabytes, etc. Entonces son nomenclaturas, ¿no? Entonces lo que yo tengo aquí es que esto es de 695,88. 695,88 B. 6. Ahora. 6, no 3. Debería copiarlo mejor en ya. Ahí no me equivoco. Ya, 695,88. Y en el caso de la otra empresa, ojalá que sea B, no, porque aquí cogimos porque es T, pero bueno. 2.35. Ahora lo podríamos calcular nosotros fácil porque tenemos el último precio y el número de acciones. ¿Se fijaron? Con eso puedo ver. Pero no lo voy a hacer. Entonces, este de aquí es eso, pero como es tera, entonces tengo que agregarle aquí 3,0. Allí lo tengo. Si yo sumo estos dos de aquí, quiere decir que este mercado, suponiendo que estas son las únicas empresas, tienen una capitalización entre los dos de 3,45 B. ¿Sí? Y si le hago un análisis vertical, no horizontal, pero lo está haciendo para el lado, sí, pero es vertical, porque es composición, entonces voy a tomar este dividido por este, y este otro voy a decir que es 1 menos este nomás. Entonces tengo allí sus participaciones. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Por lo tanto, yo puedo calcular un beta U de mercado. ¿Y cómo voy a calcular este beta U de mercado? Fácil. El promedio ponderado. ¿Ponderado por qué? Por las capitalizaciones. ¿Y cómo la ponderamos? Suma producto, ¿cierto? Eso de allí sobre esto de acá. Y ese es el beta de mercado. No es el promedio simple, es un promedio ponderado, recuerden. ¿Ya? Y este beta me sirve para lo que quiera. Este beta es súper interesante. Es por eso que uno ya no va a ir a buscar dos acciones, dos empresas. ¿Por cuánto tiene que buscar? El máximo. Pero tiene un mínimo dos. ¿Sí o no? Pero el mínimo es el mínimo. ¿Sí o no? El mínimo es un 4. Ni yo salí con un 4 en la U, imagínense. Yo debe haber salido como un 4-8. Entonces, este es el beta mercado. Y este beta, chiquillo, es como la masa madre. Esta cuestión sirve para todo. ¿Les queda claro? Miren, ¿qué pasa si yo quiero ir a invertir ahora en una empresa que está en México? O una empresa que está en España, o una empresa que está en Argentina.
Yo conozco el beta desapalancado del mercado, o sea, el beta sin la estructura financiera de todas las empresas del mercado. Y ese beta sin la estructura financiera de todas las empresas del mercado y libre de la tasa de impuesto es de un 0,18. Por lo tanto, puedo utilizar ese beta desapalancado para apalancar la estructura de deuda y la estructura de impuestos de cualquier otra empresa y conocer el beta apalancado de esa otra empresa cuando es de otro país. Ya, pero hagámoslo más simple todavía. ¿Cómo se llama esa cosita que está ahí abajo? El quiero break, ¿sí o no? Ya. Tomemos los datos de quiero. Les voy a dar una infidencia para ustedes, por favor, de aquí. Mutis por el foro. ¿Ya? Yo conozco el leverage de esta empresa. ¿Lo conozco? Por lo tanto, les voy a dar datos que son falsos para llegar para llegar efectivamente al leverage de esa empresa. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? También conozco varias otras cosas. ¿Ya? Esta empresa tributa al 25%. No tributa al 27%. Pero profesor, si no todas las empresas tributan al 27%. Por eso uno tiene que conocer la empresa. ¿Estamos de acuerdo? Depende si son pymes, de varias cosas. Si son sociedades de profesionales tributan al 10%. Y van a ir escalando. Nosotros tributamos al 13% como personas naturales, ¿no es cierto?, a través de las boletas, en segunda categoría. Entonces, para que me den leverage de esta empresa, yo voy a poner aquí algo súper simple. Voy a poner 3 y 2. Tengo el leverage de esa empresa. Ahora, tengo su escudo tributario, que no es 73, es 0,75. Por lo tanto, conozco lo que está dentro y conozco eso que está allá, ¿cierto? Y eso quiere decir que tengo todo esto, pero no conozco sus betas. ¿Saben por qué no conozco el beta? Porque no transa en la bolsa. No tengo sus precios. Recorchones. Este es un problema. No puedo usar el modelo KPM. ¿Por qué no? Si esta empresa está dentro del mercado, ¿cuál debería ser en promedio su beta desapalancado? Ese. ¿Sí o no? Porque en promedio las empresas que están en el mercado tienen ese coeficiente de riesgo. ¿Pero cómo sabe eso? Claro, porque porque eso que usted el mínimo no nos sirve, pues mínimo son 2, no es nada. ¿Cuánto era ser el mínimo real para nosotros? 30, el IPSA. ¿Y cuál debería ser el óptimo? Las 500 que están en el Standard Poor's 500 o las 258 que están en el IPSA. Profesor, son muchas, bueno, ya. Va. Entonces conozco el beta de mercado, ¿sí o no? Y por lo tanto esta empresa, ¿cuál debiera ser el beta? ¿Cuál es el beta ideal para esta empresa? El beta de mercado, ¿sí o no? El riesgo ideal para una empresa es el riesgo del mercado, el riesgo que es común a todos, ¿sí o no? Y si yo tengo el beta acá, entonces puedo determinar su beta apalancado para usarlo en el KPM. ¿Y cómo lo hago? Ahí está. ¿Sí o no? Ahora nos dice que este es el beta U por eso que está allá. Y por lo tanto, tengo mi beta quiero. ¿Y cuánto es el beta? El beta apalancado. Y ese beta, mis queridos alumnos, los puedo meter en la fórmula de KPM, porque la rentabilidad de mercado no tiene nada que ver con la empresa, ¿se acuerdan? Es Porter. Y la tasa libre de riesgo no tiene nada que ver con la empresa ni el mercado, es Peste. Y por lo tanto, puedo calcular el caso P de cualquier empresa, de cualquiera, La empresa del papá de Kevin, la empresa ilegal que tiene por allá, no voy a decir su nombre, pero está ahí de Pantera Rosa, ¿cierto? ¿No es cierto? El narcotráfico que tiene, todas. Puedo conocer todo. Si lo único que necesito conocer es cuál es el leverage y cuánto tributo. Pero profesor, mi empresa ilegal yo no tributo nada. Bueno, es un impuesto cero. ¿Se fija o no? Se puede conocerlo.
Si esta es la gracia. El modelo no es perfecto, tiene muchos errores, tiene muchas pifias, ¿sí? Pero en la práctica es el que mejor se aplica para todo lo que nosotros queremos hacer. Entonces, si yo digo hoy día, para cerrarlo, si yo hoy día digo que mi tasa libre de riesgo y mi rentabilidad de mercado se mueven en estos rangos, la tasa libre de riesgo en un 6,5% y la rentabilidad del mercado en un 10,3%, ¿cierto? Entonces yo podría decir así sin ningún problema, ahora que tengo mis betas, el beta lo conozco, este lo calculábamos directamente, ¿sí o no? Está allí. Pero este otro no lo conocía, por lo tanto lo he calculado indirectamente, lo tengo allí. Y eso quiere decir que entonces el caso E va a ser para nosotros lo siguiente: la tasa libre de riesgo más la rentabilidad de mercado menos la tasa libre de riesgo ponderada por el beta. Señores, quiero ver, usted le tiene que exigir a su inversión un 7,97%. ¿Qué les parece? Simpático. Se ve simpático. Profe, ¿qué? Ah, no, esa era. Yo no sabía que era la de. Profe, ¿qué era el qué? ¿Qué cosa? ¿El CAE? El CAE. Tiene que estudiar la materia. Eso es el Capital Asset Present Model. Vale decir, es el costo de los activos de capital. O, dicho de otra forma, la tasa relevante para la empresa. Para el inversionista. Es por eso que se pone E, porque E viene de E, y E viene de equity, y equity es el patrimonio. Y K viene porque es capital, es un capital, ¿cierto? Entonces, eso. ¿Tú ibas a consumir? ¿Ah? Claro que sí. ¿Qué hora es? ¿Hasta qué hora te Hasta ahora. Hasta 15 o 20, creo. Le podrían haber metido el watt al tiro, pero. Le voy a meter el watt. No, tranquila. Entonces, ¿cuánto será el costo para la empresa? Fácil. Miren, el caso O se lo voy a dejar como ya porque hay que ver ese PPT. Pero la próxima clase, que es el día, Lunes. No, el el jueves. próximo jueves, ustedes van a hacer solo ejercicio. ¿Ya? Porque si no, no van a hacer nunca ejercicio. La prueba ya se nos acerca. ¿Cuándo es? El 15. El 15. Ya. Entonces, el WAC, yo voy a suponer algo que me falta por aquí. ¿Un informe? ¿Un entrega? Y lo que me falta es el costo de la deuda. ¿Estamos de acuerdo? Voy a suponer costos de deuda. Quiero decir que para Conchitoro esto más o menos 3,4%, para CLPC esto más o menos 4,2%, y Quiero Break es una empresa chiquitita, por lo tanto su costo de deuda seguramente se cerca del 15%. ¿Ya? Entonces el WACC que va a estar aquí va a ser igual a va a ser igual a el caso E por voy a poner un paréntesis aquí, voy a poner un paréntesis, este más este, perdón, voy otra vez, por el caso B, el equity, dividido por la suma de estos dos, ahí está, y eso más, ahora, el caso D por ahora la deuda dividido por la suma de esos dos, y eso por el escudo tributario que ya lo teníamos, que está ahí. Entonces, ¿cuánto le exige el inversionista a su empresa? Le va a exigir eso. Esto me dio al revés, pero ¿cuánto le tiene que exigir la empresa? Eso. No, está bien. ¿A qué se refiere con exigirle a la empresa?
Esta es la tasa. Si yo soy inversionista, ¿cuánto le voy a pedir a mi inversión? Eso. ¿Sí o no? Si yo soy el administrador financiero de la empresa, ¿cuánto le voy a pedir a la inversión que hace la empresa? Eso. Pues son dos perspectivas distintas. ¿Se fijaron, no? Ya, pero ese WACC formará parte de otra sesión. Perfecto. Ahí tiene relación con el inversionista y el pago de la empresa en sí. Así como para aprenderlo así directamente. Sí. El RF de mi mente. También de mi mente. Mi mente febril, ya. El RF lo saqué de aquí, mira. Si vengo al Banco Central y vengo a las estadísticas, ¿cierto? Y vengo a los tipos de cambio, y aquí vengo a, no sé dónde estoy, tasas de interés, operación en mercado abierto, y vengo aquí a, no, ¿quién buscan? Ah, y vengo acá, y vengo a este que está en pesos, lo saqué de aquí, porque yo dije que este era 6,5 y aquí es 5,5. Ese es. ¿Ya? Esto es, ¿cuánto era? 5,5. Y el RN lo sacamos de acá. El IPSA tiene una rentabilidad. ¿Y cómo calculamos la rentabilidad? Esta es una rentabilidad anual. Recuerda, es el promedio. Es el promedio de esto, porque estas son las rentabilidades. ¿Ya? Esta es una rentabilidad diaria, pero nosotros necesitamos que sea anual. Si lo hago como interés simple, lo multiplico solo por 2,52, que me da 4,1. Pero eso es a interés simple. ¿Esto no? Esto no es Hay que interés simple. transformarlo de nuevo. Esto no es interés simple, es interés compuesto. Por lo tanto, lo que hago es que digo 1 más ese promedio elevado a 2,52 ¿sí? Para 5 años, y por lo tanto yo tengo aquí ahora mi RM de 4,9, pero es que no me sirve el 4,9 para el ejercicio porque me da una tasa negativa, por eso yo tomé una tasa más significativa. ¿Dónde está? Ahí. Ahí. ¿Qué te parece? Son todos datos reales. Uno tiene que tomar los datos reales. Ahí sí. Javi. No, ¿quién me preguntó? Javiera. Ahí sí. Ya, ustedes tienen que hacer todo ese ejercicio, ¿no? Completito. ¿Qué vamos a revisarle el día? ¿Qué día es? Jueves. Le vamos a revisar el beta desapalancado. Usted tiene que venir con el beta desapalancado. ¿Sí? Y vamos a revisarle in situ allí en clase el beta desapalancado. Eso vamos a hacer. Bien. Chao. Bye. No, tengo que pasarle.